Hola a todos, bienvenidos al curso de Microsoft Excel 2016. Mi nombre es Nelson Palomino y en esta oportunidad trabajaremos con funciones de texto. Ubiquemos nuestra carpeta llamada archivos base. En ella ubicaremos nuestro archivo número 6 llamada funciones de texto. Una vez abierto, encontraremos este documento con 4 hojas. Una llamada concatenar, otra llamada izquierda, otra derecha y por último una llamada largo. Comenzaremos hablando de la función concatenar. Esta función nos va a permitir unir cadenas de texto en una sola celda. Veamos un ejemplo. Se nos pide unir el nombre y los apellidos, todo esto en una sola celda. El resultado debe quedar así de esta manera, como se puede ver en este ejemplo. Veamos, usaremos la función concatenar, símbolo de igual, escribimos concatenar, luego debemos simplemente seleccionar las celdas que pretendemos unir. Esta celda que corresponde a Doris, coma, esta celda que corresponde al apellido paterno, coma, y por último el apellido materno. Cerraremos el paréntesis y presionemos Enter. Como puedes ver, se han unido. ¿Tal como lo esperábamos? No. Hace falta unos espacios, por lo tanto, vamos a darle doble clic y agregaremos estos espacios. Después de la coma, agreguemos entre comillas un espacio. Otra coma, así el espacio se ha en este momento reservado. Coloquemos nuevamente otro espacio por este lado, entre comillas el espacio y luego una coma. Eso es todo. Presionemos Enter. Como puedes ver, tenemos aquí, por lo tanto, el nombre y los apellidos. Simplemente arrastraremos esto para conseguir el resultado en las demás celdas. Pero utilizar la función concatenar tiene una variante. Veamos lo siguiente. Si utilizamos nosotros este comando llamado ampersand, podemos reemplazar la función concatenar. Veamos el ejemplo. Símbolo de igual. Seleccionemos el nombre de Doris, ampersand, el símbolo de ampersand, si no te llega a salir es con la combinación de teclas ALT, 3 y 8. Con esta combinación, pues nosotros podemos conseguir ese símbolo. Muy bien, luego de esto el espacio entre comillas, símbolo de ampersand nuevamente, seleccionemos esta vez el apellido paterno, el ampersand, entre comillas el espacio, nuevamente ampersand y el apellido materno por último. Estamos reemplazando el uso de concatenar por el comando de ampersand. El resultado es el mismo. Si arrastramos, pues aquí tenemos el mismo resultado que hace un instante. Hemos visto la función concatenar. Veamos el uso de la función izquierda. Esta función nos permite a nosotros extraer una cantidad de caracteres del lado izquierdo de la cadena de texto. En este caso, pues este sería el lado izquierdo. Veamos el ejemplo que se nos está pidiendo aquí. Nos piden tomar los 3 primeros caracteres del área, los 3 primeros caracteres que correspondan. Veamos, me colocaré en esta celda, igual, izquierda, excelente, seleccionemos el texto. Luego de esto simplemente una coma y coloquemos el número correspondiente a la cantidad de caracteres que necesitamos extraer. En este caso 3. Cerramos el paréntesis. Antes de presionar Enter, recordemos que esto permitirá mostrar los 3 primeros caracteres del lado izquierdo. Enter. Efectivamente los 3 primeros caracteres corresponden a estos 3 y son justamente los que esperábamos ver. Arrastremos esto y el resultado se estará mostrando de esta manera. Veamos más ejemplos. En este caso se nos pide tomar los 4 primeros caracteres del apellido. Veamos esto. Igual izquierda, seleccionamos el texto, coma, y luego la cantidad de caracteres que pretendemos extraer, 4. Cerramos el paréntesis y presionemos Enter. Como puedes apreciar, ahora tenemos los 4 caracteres que necesitamos.
Esto fue el uso de la función izquierda. Recordemos que esta función nos permite extraer la cantidad de caracteres del lado izquierdo. Veamos el uso de la función derecha. Es una función similar a la anterior, solo que esta función nos permite extraer del lado derecho. Como en el ejemplo siguiente, se nos dice así: tomar los 4 últimos números de la cuenta de ahorros. Los 4 últimos números. Por lo tanto, en esta celda colocaremos igual derecha, seleccionemos el texto, coma, y luego de esto seleccionemos o coloquemos la cantidad de caracteres que necesitamos nosotros mostrar, en este caso 4. Por lo tanto, del lado derecho se estaría extrayendo 4 caracteres. En este caso son los 4 últimos números. Si esto lo arrastramos, tenemos allí, por lo tanto, los 4 últimos caracteres o números, en este caso, de la cuenta de ahorros. Más ejemplos. Se nos pide los 2 últimos caracteres del apellido. Veamos, igual derecha, ahora seleccionemos el texto, coma, y la cantidad de caracteres que necesitamos en esta oportunidad serían 2. Cerramos el paréntesis y luego este sería nuestro resultado. Perfecto. Veamos el último ejemplo. Se nos pide lo siguiente: utilizar la función derecha, mostrar los 2 últimos dígitos del año. Se nos pide que se muestren los 2 últimos dígitos del año, es decir, estos dos de acá. Pero recordando un poco de las funciones de fecha y hora que vimos en un apartado anterior, esto de acá está ya formateado. Esta celda tiene un formato de fecha. Si nosotros quitamos ese formato cambiándolo simplemente a general, observamos que se mostrarán unos números. Recordemos esto. Nuevamente cambiando a la función de, al formato de fecha corta, pero antes de seleccionar esto, recordaré que los 2 últimos números aquí eran 39. Bueno, regresaremos entonces a fecha corta. Bueno, ya está. En este caso se nos pide que se muestre 81, 83 y bueno, los 2 últimos números. Si nosotros simplemente usamos igual derecha, seleccionamos la celda que se encuentra por este lado y luego de esto, colocamos 2, pues no vamos a obtener el número que esperamos, que en este caso sería 81, sino sería 39. Si recuerdas, hace un instante quité el formato a la fecha, demostrándonos un número. Bueno, el número que se mostró, pues esos 2 últimos números son los que se encontraban hace un instante. Entonces no es esta la manera. Veamos cómo sería esto. Borremos esto primero. Igual derecha, perfecto, pero dentro de la función derecha lo que vamos a usar es la función año. Seleccionemos esta celda que tiene nuestra fecha que necesitamos y luego de esto simplemente coma 2. Con esto será más que suficiente para colocar el número que esperamos o mostrar el número que se necesita. Efectivamente, fíjate bien, esto es una función anidada. Voy a arrastrarlo y hemos terminado, por lo tanto, nuestro ejemplo de función, el uso de la función derecha. Veamos nuestro último ejemplo. Nuestra función se llama largo. Esta función nos permitirá contar la cantidad de caracteres que tiene esta cadena de texto. ¿Cuántos caracteres tenemos? A ver, coloquemos el símbolo de igual, escribimos largo y simplemente seleccionemos la celda que tenga esa cadena de texto. Cerramos el paréntesis y presionemos Enter. Muy bien, 5. Arrastremos esto. Excelente. Observa que incluso está contando el espacio al inicio que se le ha dado, o puede contar la cantidad de espacios que tú hayas dado para separar 2 palabras. En este otro caso nos está indicando que son 5 caracteres, porque lo que está mostrando en este momento es la cantidad de números que existe, pues sobre esto que tiene ya aplicado un formato.
Y por último, pues 2, eso sí es obvio. Bueno, hemos visto 4 funciones importantes del grupo de funciones de texto. Eso fue todo, muchas gracias.